Los saludo, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy parte del equipo del doctor Eduardo Scholko y como cada 8 días tenemos temas tan interesantes y de mucho interés para toda la comunidad, con de verdad, información de especialistas y hoy, bueno, tenemos al doctor Juan Gustavo Giraldo y obviamente a nuestro querido doctor Eduardo Scholko hablaremos de deporte, alto rendimiento y, bueno, glutatión. Hoy tenemos la primera participación del doctor Gustavo Giraldo. ¿Quién es el doctor Gustavo Giraldo? Bueno, es un médico cirujano egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en medicina del deporte. Y bueno, aparte de que es un especialista, también él es un deportista de alto rendimiento, campeón nacional y universitario, estudios de acupuntura, terapia neural, medicina bioreguladora, trabajos en el deporte de alto rendimiento como el ciclismo, acompañado en el área de la salud en carreras como Giro de Italia, fíjense nada más, internacional del doctor, Vuelta a España, diferentes carreras internacionales en Centroamérica y nacionales, trabajos con equipos profesionales de fútbol, baloncesto, atletismo, triatlón, etcétera, etcétera. Estudios de manejo del dolor en forma integrativa. Así que el doctor tiene la expectativa como médico, pero también desde un deportista de alto rendimiento. Así que vamos a tener la primera exposición. Y bueno, ¿qué les puedo decir del doctor Eduardo? Que cada 8 días es una de las personas que nos comparte todo su sapiencia y que, como ven, tiene un currículum largo. No es por la edad, es por toda la acumulación de conocimiento que ha tenido por muchos años. Y bueno, yo dejo aquí al doctor, nuestro primer expositor, el doctor por ahí está, déjeme ver. Y ya está, ahí está. Doctor Juan, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenas tardes, Claudia, buenas tardes a todos. Doctor Eduardo, buenas tardes. Bienvenido, doctor. Adelante, es toda suya la pantalla, usted puede compartir o si gusta que comparta, pues usted me dice. Por favor, ya vamos a tratar de ingresarla para yo compartirla, por favor. ¿Me das espacio para compartirla, por favor, Claudia? Adelante, doctor, ya tiene la pantalla para usted. Ahora, Clau. Ahora sí. Perfectísimo. Ahora sí, Muchas doctor, gracias. adelante. Qué pena este impasse, pues, que se nos sale de la mano. Aquí, pues, se le estaba comentando que fui deportista de alto rendimiento. El número 167 soy yo, aunque ya con un poco menos de cabello y ya más blanco, pero efectivamente fui campeón nacional en el área de la velocidad, fui atleta de alto rendimiento, como digo, y esto pues me fue una motivación más para yo explorar el tema de la medicina del deporte, lo cual me ha traído grandes satisfacciones de tipo profesional. La siguiente. Este es uno de mis hobbies. Soy cultivador de cacao. Tengo un pequeño predio en el centro de Colombia, en la zona del Magdalena. Y esto pues es el hobby que me ha llevado también a pasar un buen rato de descanso y de actividad diaria cuando estoy allá. Y esto es una renovación de energía. La siguiente, por favor, Claudia. Y este es uno de los tantos productos que he tenido de mi constancia en el deporte. He sido acompañante de equipos de deporte como el fútbol, como el ciclismo, como el baloncesto profesional. He acompañado a atletas de alto rendimiento, triatletas, tenistas. Tuve una época con los grandes tenistas del país. Como dijo Claudia en la presentación, tuve que ver mucho con el ciclismo de alto rendimiento, digamos, al final de la primera etapa del ciclismo de oro de Colombia, cuando la época de Lucho Herrera, Fabio Parra, yo estaba entrando ya ahí, me tocó pues acompañar muchos de estos, uno de los equipos profesionales de la época. Tuve la experiencia de estar en Giro de Italia, Vuelta a España, las carreras internacionales en Suiza, Centroamérica. Entonces esto pues me llenó de alegría y de satisfacciones profesionales y hombre, he crecido alrededor de todo esto, llenándome de mucho conocimiento. No soy el que más sé, pero sí tengo mucha experiencia, digamos, en los deportes de alto rendimiento. La siguiente, Claudio.
Como les decía, este es el amanecer en el centro del país, en la zona del Magdalena Medio. Esta es una foto linda de la finca. Y vamos a empezar pensando en qué necesitamos nosotros para llegar al alto rendimiento. Hay gente que dice, bueno, yo quiero empezar a hacer triatlón, quiero empezar a correr unos ¿Qué 10K, pasó? quiero correr una media maratón, lo que sea. Y entonces vemos que lo primero que tenemos que hacer es una buena revisión médica. Nosotros tenemos que, en el área de medicina del deporte, pues buscamos el mecanismo de buscar los factores que nos puedan llevar a un desenlace fatal como muertes súbitas o lesiones que no van acorde al deporte, buscar como las condiciones básicas para poder hacer ese deporte. Siguiente, Claudia. Ponerse en forma, es curioso, pero nosotros tenemos que ponernos en forma para hacer una actividad deportiva. Me explico. Cuando hacemos estas evaluaciones, normalmente encontramos a las personas con un sobrepeso, puede ser con unas retracciones de algunos grupos musculares o con unos déficits de fuerza. Entonces, inclusive esto lo hacemos mancomunadamente con el grupo de fisioterapia. Entonces, al ubicar estos segmentos musculares o estos déficits, o inclusive en los laboratorios vamos a encontrar personas con una hemoglobina baja, pues entramos a hacer los correctivos por unas semanas. Entonces entramos a hacer un plan de estiramiento, un plan de fortalecimiento específicos, para que el deporte que vamos a hacer no sea después una causa de un dolor. Pasa mucho que las personas de cierta edad les dicen, mira, tú tienes que empezar a hacer deporte, estás un poco pasado de pesos, tienes colesterol y triglicéridos altos, y lo primero que hacen es desempolvar la raqueta de tenis y ir a una cancha a empezar a jugar. Resulta que a los 2 o 3 días están con desgarros o con una epicondilitis o con alguna situación que no ocurre, ojalá no mucho, no ocurre una situación de tipo coronario, y no hacemos ese proceso de ponernos en forma para hacer el deporte. Entonces es importante, digamos, empezar con una asesoría integral para poder llegar a todo esto. Siguiente, Claudia, por favor. Es importante también la gasolina que le vamos a echar a nuestro motor. Ahora ha cambiado un poco en la parte funcional. Yo creo que el doctor Eduardo está muy consciente. Está lo que llama la Carta Nutricional de la Universidad de Harvard, donde hemos dejado de cuantificar un poco más los alimentos, no darle tanto valor calórico, y se está tratando de manejar más por componentes, digamos, en porcentajes. Mira, debes de comer una cantidad más de cereales, más de verduras y frutas y leguminosas. Lógicamente, como dije anteriormente, depende mucho de esa evaluación médica que le hemos hecho a nuestro paciente, porque si el paciente está en una condición normal, entonces, bueno, vamos a empezar a hacer una incidencia mayor, tú puedes comer ya un poco más de cereales, debes de comer un número de proteínas importantes. Entonces, ese balance que debemos de hacer individual con cada una de las personas es importante dentro del inicio de una actividad física o un plan de entrenamiento a mediano o largo plazo. Gracias, Claudia. La otra. Esto es factor importantísimo que inclusive en este tiempo poco se da valor, y es la calidad del sueño que podamos tener. Yo lo busco mucho en mis deportistas. Por muy buena alimentación que tengas, por muy buen cronograma de entrenamiento que tengas, por muy buenos complementos nutricionales que tengas, si tú no tienes un buen sueño, tu capacidad de recuperación, tu rendimiento físico, no solo el físico, sino el intelectual en cualquiera de nosotros, si no duerme bien, esto es un problema. Recordemos que el sueño es un estímulo anabólico por el ciclo que tenemos de hormona de crecimiento, de la melatonina endógena que tenemos, nos va a ayudar a resetear todo lo que pasa en nuestro cerebro, todo lo que pasa en nuestro sistema digestivo, todo lo que pasa en nuestros músculos. Entonces es importante tener en cuenta como estos factores que cada vez les damos un valor más grande en los entrenamientos de los deportistas. Inclusive nosotros llamamos esto el entrenamiento fantasma, que es esa higiene del sueño que debemos de tener, esa buena alimentación, que no es solamente ir al gimnasio a levantar una cantidad de pesas o meterse en una trotadora de X minutos, sino todos estos factores que son acompañantes de la calidad de nuestro entrenamiento.
Por favor, Claudia. Y el otro reto importante es saber que debemos de tener un objetivo final. Me explico. Esto lo hago siempre para toda la gente que hace actividad física o que tiene un objetivo deportivo. Yo le decía a mi hija en estos días que en esta cuarentena hizo un plan de entrenamiento hermoso, bajó de peso y le decía, bueno, trata de ponerte un reto de correr unos 5K, unos 10K dentro de 2, 3 meses. Esos son retos importantes. O sea, esos son los objetivos que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro plan deportivo de actividad física. Hombre, yo no soy deportista de alto rendimiento, pero quiero empezar a hacer algo. Ponte una meta. Esa meta es empezar a caminar 1 kilómetro, una semana, 3 kilómetros a los 15 días, hasta llegar a caminar tus 10, 20 kilómetros. Entonces, es importante como dentro de toda esta parafernalia que tenemos dentro del entrenamiento físico, tener los retos deportivos como un objetivo para nuestro bienestar en la salud, como calidad de vida, es muy importante. Entonces, teniendo todo esto en concreto, por favor, Claudia, sabemos que hay muchos tipos de deporte, pero en este análisis que se hace, digamos, en el área médica, hay lo que nosotros llamamos trabajo aeróbico, deportes como el que corre maratones, como el que hace una carrera de bicicleta por varias etapas, el patinaje, esto es lo que nosotros llamamos un deporte aeróbico. Hay un deporte que es mixto, que son una combinación, digamos, de fuerza, velocidad, resistencia, como son los deportes que todos conocemos como el fútbol, el mismo baloncesto, algunos momentos del mismo tenis, que son deportes que se demoran mucho, pero tienen mucha explosividad en otros. Y la de deportes anaeróbicos, como son los de el que yo practiqué, que fue un deporte de mucha explosividad, una carrera de 100 metros que puede durar 10, 11 segundos, pero que usted tienes que entrenar meses, horas diarias para correr 10, 15 segundos o 45, 47 segundos en una carrera de 400 metros, pero sus entrenamientos son cotidianos, con unas cargas impresionantes de fuerza, de resistencia a la velocidad. Entonces miremos que aquí la nutrición, digamos, de la célula se hace en diferentes etapas y diferentes maneras. Por eso ese examen que nosotros tengamos con nuestros pacientes es fundamental, porque tú puedes decir, yo quiero correr una media maratón y resulta que es un joven que quiere hacer más velocidad y su condición física, su forma, su clase de cuerpo no es para esto, entonces nosotros tenemos que irlo a asesorar. Partiendo de esto, nosotros tenemos que pensar en que las personas van a tener un gasto calórico. Entonces vemos la siguiente imagen, por favor, Claudia, donde este gasto calórico nos va a llevar a un equilibrio o un desequilibrio dentro de nuestra desgaste corporal. Lo que sí es cierto, y cada vez lo vemos nosotros en la literatura, lo vemos en nuestro consultorio, es que vemos mucho desgaste físico. Entonces nosotros en un deportista, una persona que hace una actividad física X, unas caminadas diarias o periódicas, esa persona tiene lo que nosotros llamamos un estrés oxidativo agregado de más. Pero nosotros vemos y analizamos no solamente es el deporte, se suma una cantidad de factores como las preocupaciones diarias, la calidad de la alimentación tiene que ver también mucho si esa persona toma algún medicamento para la hipertensión, para la diabetes, en donde el metabolismo hepático, el metabolismo renal está aumentado. Todo este desequilibrio a nivel del cuerpo está causando definitivamente un estrés oxidativo, o sea, hay un desequilibrio, nuestra gente se nos está oxidando antes de tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los médicos que puedan estar acá, las personas que están acá, mirarnos qué es lo que está pasando. Y vemos situaciones como la siguiente, por favor, Claudia. Hay análisis de revistas importantes como esta, donde es una revista de un journal de fisiología, medicina del deporte, donde nosotros hacemos un monitoreo permanente qué está pasando con el cuerpo. Ellos se basan mucho en su parte, digamos, cognitiva, qué está sintiendo la persona después de un entrenamiento. Pero nosotros podemos hacer niveles, por ejemplo, de CPK, que es
qué vemos dentro del desgaste muscular dentro de un microciclo. Ese microciclo puede ser de 3, 5, 6 días. Podemos encontrar relaciones cortisol, testosterona también para mirar a ver cómo están esos niveles y esto lo tenemos que monitorear permanentemente. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el deporte, por eso a la gente le decimos, mire, inviertan en salud, inviertan ustedes tanto tiempo como dinero para que podamos tener una salud adecuada para la parte competitiva como para la parte de su diario vivir. Y hay situaciones que se nos salen de las manos. Por ejemplo, cuando esa persona no logramos hacer ese monitoreo, las personas empiezan a manifestar cosas que inclusive se vuelven manejadas empíricamente. Pero en el área médica encontramos signos que van a mostrarnos que la persona se está cansando de más. Entonces hay unas tips que les voy a dejar. ¿Cómo son estos? Las personas que están entrando en una fatiga, en un estrés oxidativo exagerado y que no logran todavía compensarlo porque inclusive médicamente es difícil a veces verlo, vamos a ver que esa persona ya después de una actividad física tarda un poco más en recuperarse. O sea, me estoy cansando, ya no logro como entrar en ese diario vivir, me siento más cargado, me tengo que descansar más después de que hice mi entrenamiento. Nota que su capacidad de esfuerzo disminuye, o sea, hay menos resistencia, se aumentan las pulsaciones en la mañana, inclusive algunos manifiestan unas palpitaciones y taquicardias, le da dificultad a veces dormir, conciliar el sueño en la noche, o sea, no encuentra porque no está durmiendo bien, esa fatiga, dolor de fatiga de muscular se vuelve más alargada, ya no siento lo que llamamos acá en Colombia ese movimiento del músculo, se vuelve más persistente y vamos viendo un cansancio general, o sea, la persona siente uno siente que la pila se le está disminuyendo, no estoy obteniendo los resultados con respecto a un cronograma, digamos, había que correr 10 kilómetros ayer y no lo logré terminar porque estaba demasiado fatigado. La persona curiosamente empieza a tener signos de mal humor y como depresiva, como aburrida, como que algo pasa, como que se siente frustrada y otros síntomas como es de querer estar comiendo mucho alimento con base en azúcares refinados, como para tratar de estimular esa glicemia que está aparentemente bajita, pero eso puede ser a mediano o largo plazo peor. Entonces tengan en cuenta estos factores porque esto nos puede pasar a amigos, a conocidos de cada uno de nosotros. Opa, ¿qué está pasando con esto? Y enseguida vamos a mostrar cómo podemos corregir esto de alguna manera. Sigamos que esta es una repetida, por favor, Claudia. Sigamos la siguiente. En esta revisión no quiero extenderme mucho en el tema médico ni con cosas científicas, pero esta es una revisión que encontré hace algunos días, me pareció fascinante porque es una revisión de un compendio de una revista de medicina experimental y molecular que lo aceptaron en PubMed y me pareció muy interesante, donde ellos miden la fatiga muscular, la fatiga desde el alto rendimiento físico hasta situaciones como leen ahí en el mismo cáncer o enfermedades como accidentes cerebrovasculares, donde la gente dice, me siento cansada. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer un análisis general de todo lo que está pasando. La queja de esa fatiga muscular, a todos en algún momento en la vida lo hemos sentido y muchas veces no damos explicación por qué. Lo que sí es cierto es que nosotros producimos ese roce, es la producción alta de oxidantes en el cuerpo, lo que estamos quemando de más y esto nos está llevando a una inducción de fatiga permanente. Esto se puede medir también porque esa fatiga nos está reflejando algo que es increíble que nosotros lo sepamos y es una inflamación generalizada muy subclínica, pero ya tenemos los médicos forma de medirlo como es en las interleuquinas y factores tumorales, que esto se puede medir inclusive en saliva y en sangre, y esto nos va dando una medida de que estamos inflamados y no nos estamos dando cuenta, pero no es la típica inflamación del dolor por una lesión, sino una inflamación generalizada que nos está dando esta sensación de fatiga permanente.
Entonces, lo que se concluye en ellos es que no hay un tratamiento ni un concepto general de cómo manejamos esa fatiga. Lo que sí es cierto es que debemos de individualizarla, por eso es la importancia que nos damos nosotros los especialistas en medicina física y del deporte, en el que debemos de individualizar a cada una de las personas, porque puede ser sencillamente que no te estás alimentando bien, puede ser sencillamente que no estás conciliando el sueño por una razón de más que puede hacer que estás trabajando hasta las 11, 12 de la noche y tu capacidad de recuperación no se está dando. O pueden ser situaciones más graves como que hay una enfermedad de por medio como una prediabetes o alguna situación de tipo circulatorio que no hemos logrado captar todavía. Lo que sí es cierto es que el Comité Olímpico Internacional reconoce que nosotros, el concepto nutricional es fundamental, es una base de la pirámide para que nosotros podamos decir que esta fatiga muscular no se nos dé o lo logremos disminuir. Y dentro de todo esto, en este mismo artículo, dice dos datos importantísimos, que es que la creatina proporciona energía utilizando para la utilización del ATP, o sea, esa gasolina que la célula necesita para poder producir el movimiento y calidad del movimiento, y que debemos de utilizar vitaminas y antioxidantes en los periodos de entrenamiento. Entonces tengamos muy en cuenta lo que este análisis, esta revisión hace a nivel mundial, estos dos factores, la creatina y la utilización de antioxidantes. Vamos para adelante, por favor, Claudia. Lo que sí es cierto y que está comprobado ya científicamente es que el estrés oxidativo nos causa una fatiga y esa fatiga nos está causando una pérdida de la masa muscular. Y esto ocurre tanto en personas jóvenes que entran en una lesión como en las personas que ya estamos más adultas, que no estamos logrando compensar porque nuestro cuerpo ya no está produciendo la misma cantidad de hormonas o nuestra mitocondria no es igual. Entonces nosotros tenemos que identificar estas causas de lo cual estamos perdiendo nuestra masa muscular. Y esta pérdida de la masa muscular nos está llevando permanente a una serie de patologías. Una de ellas, la más común, aunque usted no lo crea, la famosa fibromialgia. Pero todo esto, pues, como les digo, para no entrar en detalles con esto, es que tenemos que tener muy en cuenta dónde nos estamos oxidando y por qué. ¿Por qué estoy perdiendo masa muscular? ¿Por qué si estoy entrenando bien no estoy ganando la masa muscular que debo? Vamos a mirar. Entonces, como ven, ese donador de cisteína, con el cual el doctor Eduardo ha hablado tanto, es un producto que tiene que ver con la síntesis del glutatión. Y llamamos el glutatión uno de los desintoxicantes naturales más importantes y poderosos que tiene el organismo y que impide la oxidación de las proteínas. Entonces, este es una molécula que yo les confieso a todos los que me están escuchando, la había escuchado, la había manejado y la manejaba de una manera muy empírica y en algunas veces aplicábamos inclusive glutatión a los deportistas para mejorar, pero no veíamos ese verdadero efecto que nosotros esperamos ante la importancia del conocimiento de la molécula de glutatión que teníamos para aquella época. Hace algunos meses cuando una persona me ofreció un producto que enseguida lo van a ver, yo no le quise creer. Y ella me dijo, mire, usted va al gimnasio, pruébela nomás. Como testimonio personal, yo iba al gimnasio, empecé a tomar el producto después de ir al gimnasio, luego lo tomé mañana y tarde, y resulta que yo ya no sentía esa fatiga en la tarde de somnolencia, de quererme acostar a dormir para recuperarme, sino que sentía como si algo me recargara la pila y empecé a estudiar el producto y encontré esta gran sorpresa. Como ven, la cisteína es parte de toda una cadena que forma el glutatión y llego a la conclusión por revisiones ya hechas durante todo este tiempo, encuentro este gran concepto que es el antioxidante más importante que tenemos y que él mismo se encarga de las otras vitaminas reactivarlas para ser mejor. Esto me ha llevado como un concepto más moderno de lo que tenemos que dar a nuestros deportistas y a las personas, y no es las cantidades de vitamina C, no es las cantidades de vitamina E o otras vitaminas, sino tener como base el glutatión para poder que las otras vitaminas me funcionen bien. Entonces, esto me ha llevado a unas satisfacciones
personales importantes dentro de todo el manejo de mis deportistas y las personas que hacen actividad física, inclusive que tienen algún dolor de por medio. Sigamos, Claudia, por favor. Y para no alargarme mucho, encontré esta imagen que me encantó, la GSH, la glutamina. Esta es una imagen de lo que es las células y sus organelas, y me llevé la gran sorpresa que el único antioxidante que está en cada una de las partes de nuestras células y el motor que es la mitocondria es el glutatión. Entonces, el glutatión me dio digamos, ese respirar, ya sé por dónde me meto, porque encontré una cantidad de factores, una cantidad de ganancias, al decir, ya tengo el glutatión que me va a llegar hasta lo más profundo de la célula para que me active todo lo que tengo que activar de un deportista o de alguna persona que hace alguna actividad física. Siguiente, Claudia. Y llegamos a las conclusiones, pues, de que algunas de ellas, de que el glutatión me va a servir mucho como un gran antioxidante, me sirve como un gran detoxificador hepático, porque sabemos que el hígado es ese gran filtro que nosotros, por donde pasa todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo, me activa una cantidad de situaciones como el metabolismo del azufre, me recupera mucho la calidad del ADN desgastado en la actividad física, me ayuda a la síntesis de proteínas, que esto me va a ayudar muchísimo a la nueva formación de músculo. Bueno, toda esta cantidad de cosas, y principalmente me sirve mucho en aquella parte del estímulo de la inmunología del cuerpo. En el deportista de alto rendimiento, cuando está llegando el pico de competencia, muchas veces en un porcentaje muy alto, los que hacemos medicina del deporte de alta competencia, nos vemos que los deportistas llegando a ese periodo de competencia se enferman. Y se enferman por situaciones muy curiosas, una gripa, una diarrea o algo sencillo pasa, y esto va a bajar su nivel de competencia y va a influir en el rendimiento final de esa competencia. Cuando empecé a utilizar este producto, yo noté, y les voy a mostrar en el final, que esto desapareció totalmente en los deportistas en los que yo utilicé. Como todo en medicina, nunca hay un 100%, pero hasta ahora me ha dado un gran resultado con respecto a lo que es las infecciones al final del periodo de competencia. Gracias, Claudia. La siguiente. Entonces, encontré esto, los beneficios del glutatión. Primero, me aumenta la energía porque tengo esa molécula fundamental dentro de la mitocondria celular para cargarme y producirme una buena cantidad y calidad del ATP. Va a desacelerar en cualquiera de nosotros ese proceso de envejecimiento por los altos niveles de oxidativo. Reduce las molestias musculares y de las articulaciones. A ver un testimonio que tengo hermoso de alguien, fortalece, como les dije, el sistema inmunológico, desintoxica el hígado y las células. Este es importantísimo, cómo mejora el enfoque y la claridad mental de cada una de las personas cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que hacer alguna exposición como esta. Mejora la calidad del sueño, lo que al mejorar la calidad del sueño, como les dije al comienzo, va a ser un estímulo anabólico mejor para cada una de las personas. Reduce los efectos del estrés, por ende, mejora la calidad de piel y, como les vengo diciendo, encontramos por evidencia ya científica que mejora el rendimiento deportivo y la recuperación por esfuerzo. Me sirve la otra, por favor, Claudia. Dentro de este producto, reseño mucho un factor importante que tenemos en este donador de cisteína, y es que viene complementado con creatina, y la creatina es un suplemento nutricional que se ha venido utilizando hace mucho tiempo en la actividad física y en el mejoramiento de la calidad del músculo, y ya es considerado ante el Comité Olímpico Internacional como una ayuda más que le mejora la calidad del músculo al deportista. Por lo tanto, es una suplementación más que tenemos en la ayuda para la calidad del cuerpo que debe tener en su rendimiento un deportista de competencia. Y tiene otro componente que son los minerales básicos que debemos de tener, como calcio, magnesio, para mantener el equilibrio y la homeostasis de todas las células que vamos a exigir en el deporte. Siguiente, por favor.
Entonces, haciendo una revisión ya después de unos meses que me encantó el tema, me puse a leer el doctor Jimmy Goodman y encontré que hay evidencia de cómo el que toma Inmunocal, el que toma este donador de cisteína, mejora la resistencia física. Vamos a ver que mejoran, digamos, las condiciones y la rapidez de las lesiones deportivas. Eso es increíble porque uno cuando estudia medicina le dice, no, el periodo de recuperación es X. Pero si nosotros tenemos un estrés oxidativo elevado, la situación de recuperación por lesiones es más lenta. Me la voy a mostrar enseguida con una evidencia también, un testimonio. Entonces vemos que primero me da calidad de fibra y no me deja lesionar fácilmente. Y si por cualquier circunstancia hubo una lesión, esa lesión con este donador de cisteína, esa persona sale más rápido de esa lesión. Y me encantó este último concepto, que inclusive es importantísimo tanto para personas que compiten o hacen deporte normalmente como un deportista de su hobby, y es que mejora la fuerza, porque es que nosotros a partir de los 40, 45 años empezamos a perder un tipo de fibra. Y es ese tipo de fibra que nosotros estamos necesitando para la edad adulta, para que nos dé esa fuerza de sustentación de nuestro sistema óseo y que nos va a ayudar a mejorar el equilibrio de las personas adultas. Acuerden que las personas adultas se caen fácilmente y es porque perdemos esta calidad de fibra. Este producto nos ayuda con un buen plan de entrenamiento, una buena alimentación, un buen dormir a recuperar esa calidad de fibra que nosotros necesitamos en la adultez. Bueno, estamos entrando en un tema ya finalizando. Esta es una historia bien bonita. Aquí vemos a Elkin Serna. Ellos son dos hermanos más o menos de la misma edad. Ellos participan en lo que son los Juegos Paralímpicos. Ustedes han oído bien que los Juegos Paralímpicos son personas que tienen alguna limitación física. Este hombre que ustedes ven a la izquierda, Elkin, tiene una alimentación con su hermano, que enseguida lo vamos a ver, de más o menos el 90% por una retinopatía. Él no prácticamente ve sombras, para él es muy difícil. Ellos tienen que correr normalmente con alguien que los acompañe, con un guía de sonido, alguien que les hable, para que no vaya a ocurrir un accidente, una situación que para ellos pueda ser comprometedora en su salud. Este hombre lo vengo manejando hace muchos años y el año pasado cuando conocimos este producto yo le empecé a hacer un plan de entrenamiento y le empezamos a intensivar a final del año. Y esta es la carrera que se hizo en Miami. Él estaba buscando la marca para los Olímpicos, una marca que es muy exigente. Hicimos una de refuerzo dentro de su nutrición y el complemento, como les digo, con Inmunocal. Y esta es la satisfacción grande que tengo con él. Quedó de segundo en la prueba, pero lo más importante para él fue que hizo la marca mínima para los Olímpicos. Estoy un convencido, y él es un convencido, de que mejoró toda su condición. Fue porque él modificó todo este plan y reforzamos en este punto que les estoy diciendo. Siguiente, por favor. Este es su hermano. Su hermano es Javier Serna. Él también tiene una limitación en su visión, como les digo, también como el 85-90%. Él participa ya en el área de ciclismo. Él tiene que montar en la bicicleta que son para dos, en donde el que va adelante es el que hace, digamos, la direccionabilidad de la bicicleta. Él lo acompaña a un profesional que también manejé en su época, el Marlon Pérez, fue campeón nacional también en ciclismo. Y él, digamos, es su guía en la competencia. Tuvimos la satisfacción también a final del año pasado, él fue un poquito antes que Elkin, donde entró en este programa de hacer este complemento con este donador de cisteína. Fuimos muy intensos en él porque veíamos un trabajo de mucha intensidad en la pista, en la ruta, y le dimos este complemento y este donador permanentemente con cargas altísimas, y él empezó a decirme, doctor, yo siento que mi cuerpo está respondiendo cada día más y mi fatiga no es tanta al día siguiente. Y esto nos llevó pues a este gran premio, ser panamericano el año pasado. La siguiente, por favor. Ser campeones el año pasado en las tres modalidades en que él fue
a Lima y logró pues ser campeón con Marlon. Nos llenó de satisfacciones, es uno de los tantos que me llena de orgullo como colombiano verlo a él ahí en ese punto, porque logramos superar una cantidad de problemas físicos. Esto pues, hombre, ha sido alegría por todos los lados y lo comparto porque sé que ustedes que van a entrar o están en esta familia lo pueden tomar como gran ejemplo. Como anécdota, les quiero contar de este mismo, a finales del año pasado, la siguiente, les quiero contar esta pequeña historia. Este hombre, ese mismo día que tomé esa foto, se fue a entrenar a la pista y tuvo un accidente. Tuvo un accidente donde tuvo una fractura de 3 costillas y fractura del omóplato. Prácticamente esta foto fue el mismo día, para que vean que uno está viendo de un momento a otro y miren lo que pasó. Él tuvo una fractura de omóplato que era una fractura que había que hacer una osteosíntesis para poder juntar las dos partes del hueso. Cuando él me llamó esa tarde, mira, me caí, tuve esta fractura, entonces nos pusimos al tanto ya en manos de ortopedia, de los apoyos que tenía en la clínica. Y yo le dije, mira, hay un estudio que definitivamente está claro, yo necesito que tú el inmunocal no me lo dejes de tomar, necesito que lo sigas tomando de una manera permanente, prácticamente como si estuviéramos entrenando. Él estas primeras horas fue de mucho dolor. No puedo, para los médicos acá, no puedo decir que esto es la causa, pero él me decía que a medida que él empezó nuevamente a tomar la del inmunocal, su dolor disminuyó. Y él, era curioso porque él me llamaba alegre, doctor, es que a mí no me duele, ¿será que me tienen que operar? Y yo, te tienen que operar porque la situación radiológica hay que hacerla. La siguiente, por favor. Este hombre fue operado y estas son las lesiones que tenía. Miren la imagen de la derecha con todo su material de osteosíntesis. Eso tenía que doler. Este hombre inmediatamente fue operado. Entramos en un plan de, digamos, qué vamos a hacer con él para que no pierda la forma. La que siga, por favor. Y este hombre empezó tempranamente una rehabilitación. Como ustedes pueden ver, él hacía la rehabilitación dirigida por nosotros y le hacíamos un plan sobre la bicicleta en un ciclo simulador. Y esta es la foto que al final me llena de alegría. Este hombre se recuperó, tristemente, pues no pudo seguir compitiendo hasta ahora por la situación que todos conocemos del COVID. La que sigue, por favor. Pero este hombre es un convencido de este tema. Es un convencido total de que este producto le ha ayudado a su recuperar. Curiosamente, la masa muscular que aparentemente estaba entrando en atrofia de su miembro superior izquierdo, con los ejercicios dirigidos por el plan de fisioterapia, logramos ver que este hombre compensó rápidamente toda esta situación. Entonces, esto nos llena de alegría de saber de que estamos parados con un producto que efectivamente es un producto nutricional que compensa una cantidad de vacíos que tenemos en nuestro medio médico, no solo en el medio de medicina del deporte, sino en el médico en general. La siguiente, por favor. Y esto es otro tema que encontramos periódicamente, que es el estrés oxidativo que encontramos en el deporte de alto rendimiento, sobre todo en los deportes de contacto. En el fútbol vemos un acelerado desgaste articular y ya se tiene evidencia científica de que el estrés oxidativo que tenemos dentro de la articulación es exageradamente alto. Tengo la satisfacción, por favor la siguiente, Claudia. Tenemos 2 minutitos, doctor. 2 minutitos más. 2, bueno, ya está acabando, sí. Este es el hombre que fue Balón de Oro en Colombia, es un goleador nato. Él lo manejé desde hace muchos años con rompimiento bilateral de ambos cruzados de sus rodillas y mejorando, pues, toda la condición. Sigue siendo un rendidor en el deporte, nos llena de alegría porque juega en uno de los deportes, de los equipos más emblemáticos del país. Y hombre, él es un convencido de nuestro producto. Él está mejorando su condición física, inclusive con las limitaciones articulares que ha tenido. Es una satisfacción también mostrárselo, del cual lo manejo y pues tengo esa satisfacción. La que sigue, por favor, Claudia, ya nos estamos despidiendo. Esto es lo que yo quiero que todos nos veamos dentro de unos años.
que podamos hacer una actividad física y vernos así de bonitos para que nuestras mujeres mañana en el Día de Padre aquí en Colombia pues nos vean así de bonitos. Y la siguiente, la idea es morir joven lo más tarde posible. Ahí les dejo este pequeño mensaje, me disculpo si me tardé un poquito más, no sé si hay alguna No, otra. maravilloso, maravilloso. Doctor Otra. Scholko, ¿alguna pregunta para el doctor? Ya hay algunas preguntas, obviamente con esto todo el mundo va a revivir un poco y va a hacer preguntas acerca de si yo lo tengo que tomar y cuánto tengo que tomar y si yo no lo tomo antes o después. Las vamos a contestar al final. Yo voy a tratar de apurar, Clau, porque estamos un poco atrasados y ya hay varias preguntas. ¿Te parece, Clau? Perfectísimo, adelante. Fue muy interesante la plática del doctor Juan Giraldo, definitivamente fue maravilloso, así que no importa que nos pasemos unos minutos. Sí, y creo muy importante también las experiencias, eso que cuenta el doctor. Creo que no hay mucho más que agregar acerca cuando un deportólogo, un doctor deportólogo de este nivel y deportista él mismo, habla de un producto con tanta certeza. Creo que el donador de cisteína, para todo el mundo que quiera saber, simplemente llame a la persona que la ha invitado, ya sea que esté en Facebook, ya sea que esté en este webinar en Zoom. Llame a la persona que lo ha invitado. Obviamente el doctor, vamos a hacer una serie de webinars para medicina complementaria integrativa. Y no hay mejor que un deportólogo, el doctor Jairo, va a estar invitado el doctor Mauricio, que ya han estado en este espacio hablando un poco de sus propias especialidades. Vi que el doctor inclusive tiene algún estudio acerca de acupuntura, va a haber un acupunturista. Esto es importante cuando el doctor habla del dolor. Si hay un hueso difícil de romper es el omóplato. Imagínense lo que es poner una placa en el omóplato, la cantidad de músculo que uno tiene que mover. Y sin embargo, este hombre se lo ve arriba de la bicicleta enseguida. Voy a compartir mi pantalla y bueno, obviamente hay mucho más. ¿Me ves, Clau? Sí, Doc, lo veo perfectamente bien. Muy bien, a mí me toca, no me voy a poner, porque como vi las diapositivas del doctor, dije, no me voy a poner a hablar yo de deporte, que soy un médico de familia. Así que voy a usar esto mismo que dijo el doctor para algunas otras cosas, mostrarle pruebas claras de qué es esto. O sea, muy importante me gusta mucho que los médicos colombianos son abiertos a cosas nuevas. Acabo de estar en contacto justamente, usted sería el tercer médico, nos faltan un par de médicos acupunturistas, un médico que haga bioenergía, etcétera, etcétera. Pero la idea justamente es mostrarle a la gente que existen otras cosas. Yo nací en Buenos Aires, acá lo tienen, Buenos Aires de día, Buenos Aires de noche. La famosa Casa Blanca nosotros la emulamos y le ponemos color rosado, pero si tenemos algo lindo son nuestros bares. Increíblemente los bares están divididos en dos, doctor. El que se llama Europreto, que trae café brasileño, y el que se llama Bogotá, Juan Valdés, etcétera, etcétera, que trae café colombiano. Así que nosotros tomamos, no se olviden cuando van a Buenos Aires tomar un avión para ver los hielos eternos del glaciar Perito Moreno, ir hasta Bariloche, no dejen de ir la cordillera de los Andes, doctor, no se le ocurra hacer alpinismo, ya no. Y acá tienen el tren de las nubes, ya cerca de Bolivia, en nuestro noroeste argentino, y justo del lado opuesto, del lado de Pelé, de Ronaldinho, de todos esos astros del fútbol, del lado brasilero, tenemos las cataratas del Iguazú. Brevemente yo les cuento, yo en realidad nací, me crié, fui primero maestro y me gusta mucho la educación.
Luego estudié medicina, ya tarde, me fui a Estados Unidos, habiendo terminado una especialidad de ginecología y obstetricia, habiendo todo el mundo diciéndome que estaba loco, hice una especialidad de medicina familiar en una ciudad hermosa, la ciudad de Chicago. Acá tienen el río Chicago y allá atrás el lago Michigan. Acá tienen otra hermosura, mi hija, médica, recibió en la misma universidad que yo enseño, la Universidad Northwestern, y después hizo su residencia de medicina interna ahí, pero tengo dos hijos normales que son ingenieros mecánicos. Y tengo dos nietos, uno va a ser ingeniero y otra va a ser médica. ¿Qué les parece? Algunos chistes que había puesto los voy a pasar rápido. Dicen, una gran empresa, los obreros juegan fútbol y baloncesto, los directivos tenis y pádel, y el jefe al golf. Moraleja, cuanto más alto es el puesto, más pequeñas son las pelotas. ¿Sí? Así que, y esto es para mañana. Deseo que mi esposo me ponga más atención. ¿Tiene algún perfume que huela a computadora? Bueno, les voy a pasar un video del Ministerio de Salud y la institución canadiense. Este video lo voy a ir traduciendo, no lo traduje, espero poder... Escúchenlo, dura muy poquito y realmente es muy importante para la vejez. ¿Cómo se van a hacer tus últimos 10 años? ¿Vas a poder jugar a la mancha con tu nieto? ¿Para disfrutar cada momento? ¿Vas a crecer con vitalidad? ¿O vas a crecer con enfermedad? Es el momento de decidir. Dice el canadiense medio, emplea los 10 últimos años de su vida enfermo. Así que lo más importante, especialmente lo que dijo el doctor, me gustaría, por supuesto, esos 10.000 metros, ya estoy viendo, ya una milla son 1.600 y creo que todavía no llegué, pero ya tarde o temprano voy a llegar. Así que el glutatión es una sustancia que existe, como dijo el doctor, en cada célula del cuerpo. Y acá tienen cómo baja el glutatión. Y van a ver por qué se los doy, porque ya hablamos del deporte, ya hablamos que todos los deportistas deben, los de alto rendimiento, deberían estar tomando el donador de cisteína. Pero ¿qué pasa con la gente que quiere llegar a la edad? Recuerden, más o menos un canadiense muere a los 79 años en promedio. Así que de los 69 a los 79 está enfermo. ¿Y qué es? ¿Y nosotros qué tenemos? Bueno, acá lo tienen todas las acciones de todos los días. Este es el glutatión. ¿Qué? Perdón, el que tiene los micrófonos abiertos, ¿lo puede cerrar? Gracias. Este es el glutatión a través del tiempo. Va cayendo, obviamente el que vive 100 años tiene que tener el glutatión alto para poder, y la idea justamente es dar esa idea, ¿no es cierto? Este es el glutatión en la salud. Este es un artículo que hace muchos años salió en The Lancet, donde habla de voluntarios ancianos saludables y voluntarios jóvenes, pacientes del hospital y pacientes ambulatorios de la misma edad. Fíjense ustedes que la diferencia muchas veces es aumentarle el glutatión. Acá tienen el famoso estudio que mostró el doctor, efectos de la suplementación con un donador de cisteína en la performance muscular.
Esto le permite tener al donador de cisteína canadiense una patente que habla justamente del aumento en el 13% en promedio del performance muscular. Acá tienen, es el famoso estudio del doctor Lance, apareció en el Journal de Fisiología Aplicada, en la revista de Fisiología Aplicada. Gisela, poné tu nombre mejor en el chat. El journal es un journal muy importante. Ustedes dirán, bueno, pero doctor, 1985. Bueno, lo que habla que el donador de cisteína viene haciendo trabajo desde hace muchísimo, ya van a ver. Y dice, este es el primer estudio en demostrar que la administración prolongada con un producto diseñado para aumentar las defensas antioxidantes resulta en un aumento del rendimiento volitivo, del rendimiento esperado. Esto es importantísimo. Esto es un trabajo randomizado. Pero hay otros que quiero llamarles la atención. Estos trabajos son también muy importantes. Dice, el donador de cisteína se llama Immunocal y dice la preservación del glutatión como una estrategia neuroprotectora para los desórdenes degenerativos del sistema nervioso. Esto mismo que habló el doctor de cómo se siente el deportista, me acuerdo que me lo decía, yo tengo un amigo en Argentina que me decía qué le pasaba después del kilómetro 30. Por más que entrenaba, tiene ahora 55 años, por más que entrenaba así, quedaba un poquito como perdido a partir del kilómetro 30 y tenía que hacer una cosa, por así decir, automática para no abandonar. Y acá tienen el efecto neuroprotector total. Estamos hablando de un journal bastante bueno, un journal con buen prestigio. Dice que es recientes patentes en el sistema nervioso, en los descubrimientos de drogas para el sistema nervioso central. Y la conclusión dice, este estudio discute la capacidad del suplemento de proteína de suero rico en cisteína inmunocal para aumentar la síntesis de nuevo de glutatión en las neuronas y resaltar su potencial como un nuevo enfoque para disminuir el daño oxidativo que subyace la patogénesis de varias enfermedades neurodegenerativas. Recuerden que no tenemos nada para el Alzheimer, que tenemos muy poco para el Parkinson, etcétera, etcétera. Adicionalmente, este estudio discute las patentes desde 1993 al 2012 con ambos, el Immunocal y otros métodos que modulan el glutatión en neurodegeneración. Acá está lo que habla del Immunocal, por supuesto en inglés, no quiero traducir, pero dice esto es Whey Protein Concentrate. ¿Y cómo difiere del resto? Este producto patentado de proteína de suero de leche difiere de la mayoría de los sueros concentrados de sueros de leche comerciales en que contiene ingredientes activos, notablemente la cisteína y el glutamilcisteína, en una forma no desnaturalizada y en una cantidad suficiente para exhibir su potencia cuando se lo da como suplemento nutritivo. No quiero detenerme porque este es otro. Les recomiendo ir a buscar como yo. Ven, puse Immunocal en el buscador y simplemente me aparecen un montón, ya los van a ver. Esta es la revista de oxidantes en la longevidad de la célula. Y dice, un suplemento rico en cisteína, un suplemento de suero rico en cisteína, produce neuroprotección de diversas de diversas maneras en agentes que producen estrés oxidativo in vitro, preservando el glutatión. Y dice, estos estudios indican que el mantenimiento del glutatión con Immunocal
protege significativamente a las neuronas contra diversos inductores del estrés oxidativo. Entonces el Inmunocal es un suplemento nutricional digno de ser testeado en modelos animales preclínicos de neurodegeneración y en futuros ensayos clínicos con pacientes afectados por estas enfermedades. Esto fue hecho y demostrado posteriormente. Acá lo tienen, 18 resultados, por ejemplo, el efecto como en drogas, la citotoxicidad de drogas anticancerosas. No me quiero detener porque estamos atrasados. No sé cuánto tiempo tengo, Clau. De hecho, estamos a tiempo realmente, doctor Scholko. Estamos muy bien en tiempo. Entonces acá tienen, en el mismo journal está especificado, esto es patentes recientes de drogas, de descubrimiento de drogas para el sistema nervioso central, el Inmunocal y la preservación del glutatión como un neuroprotector, como una estrategia neuroprotectora para los desórdenes degenerativos del sistema nervioso. Les dije que yo no me iba a dedicar a mostrar nada de la parte del deporte porque para eso trajimos un especialista. Dice, conclusiones, nuestros resultados muestran un aumento de la fuerza muscular, perdón, este es el otro. Y en este review obviamente habla de la ventaja de las patentes, de revisar las patentes, como les dije en un principio. Y ahora lo mismo que mostró el doctor en los deportistas, en la disminución del dolor de ese ciclista que se cayó, en la ventaja de cómo se cierran las heridas, en el rendimiento no solo físico, sino mental. Existe un estudio muy interesante. Este estudio es en el Journal de Nutrición, Salud y Envejecimiento. Dice efectos de un suero, de una proteína de suero de leche rica en cisteína, la suplementación, en combinación con training, resistencia de training, en la fuerza muscular y en el músculo, en el lean body mass, la parte muscular del cuerpo, y ahora no en deportistas, en ancianos que están en buenas condiciones, porque por eso empecé con el video. Si el anciano quiere llegar en buenas condiciones, tiene que ver qué es lo que tiene que hacer para llegar de esa manera. Vuelvo a repetir, esto es un estudio en humanos, es randomizado y es doble ciego. Nuestros resultados muestran un aumento de la fuerza muscular en ambos grupos, después del entrenamiento con resistencia. Sin embargo, un aumento adicional fue observado en fuerza muscular con la adición de una proteína de suero rica en cisteína inmunocal contra los nutridos con caseína. Acá está claro, esto es un estudio randomizado en ancianos, que yo estoy en ese lugar, en personas de la tercera edad. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, me han escuchado hablar de la leche de madre. La cisteína en la leche de madre es más de 6 veces superior a la cisteína en la leche de vaca. Encima esta cisteína, mucha no es bioavailable, que se puede absorber por la célula. Ay, perdonen del tiempo que estoy en Estados Unidos. Biodisponible. Entonces, ¿por qué hablamos de la leche humana? Porque el donador de cisteína es donador de cisteína simplemente porque es un concentrado o aislado, mucho más que concentrado, aislado de suero de leche de vaca,
con una enorme cantidad de cisteína, y por eso en esta referencia se lo llama humanizado. Humanizar el concentrado o aislado de suero de leche. Así que, ¿cómo hago para todo esto? Bueno, obviamente, meditación, ejercicio, la dieta que mostró el doctor, ya no nos ocupamos si comemos una tostada a la mañana y nos tenemos que pegar un tiro. Ya nos olvidamos de eso si comemos suficientes frutas y verduras. Las frutas y las verduras, por los que viven en Estados Unidos, no es la lechuga y el tomate de McDonald's. Eso no lo consideran frutas y verduras. Es ensalada, preferiblemente con cosas que no lleven conservante, etcétera, etcétera. El glutatión, como dijo el doctor, es una molécula estudiada desde hace muchísimos años, 1888. Hay un premio Nobel en 1921 acerca del descubrimiento de todas las funciones. Como dijo el doctor, es esto no es de ninguna compañía, esto lo sacamos de Wikipedia, en antioxidantes intracelulares. El glutatión es un importante antioxidante en plantas, animales, hongos y ciertas bacterias, y como mostró perfectamente el doctor, y ahora voy a hablar más o menos de lo mismo. El doctor habló de la fibra muscular. Yo voy a hablar de la neurona. Y el motor de ambas es lo mismo que estos dos. Parece la fibra muscular y la neurona totalmente diferente. La Ferrari totalmente diferente al tractor. Sin embargo, ciérrenle el caño de escape al tractor, ciérrenle el caño de escape a la Ferrari y se van a dar cuenta que no cumplen su función. No es que el tractor va a ir a 300 kilómetros por hora, no va a poder tirar del arado porque el motor, la mitocondria, produce calor, igual que el motor, y produce gases de desecho, los radicales libres, que cuando se acumulan lastiman a todo el tractor, a toda la célula. Lo mismo es la Ferrari. Y acá la tienen, solo que las células tienen muchos motores y tienen en todos lados glutatión, que tiene que tener cierto nivel y que cuando uno la ejercita demasiado, ya sea haciendo problemas, jugando al ajedrez, corriendo maratones, el Giro de Italia, que no podía creer que haya corrido el Giro de Italia, ahí sí no funciona bien si uno no lo limpia. Y esto es el glutatión, es el caño de escape de la célula. Cuando uno toma el donador de cisteína, la cisteína logra pasar esta barrera también. Por eso llamamos cisteína consolidada, entra al intestino delgado, se absorbe, ahí está el intestino delgado, en forma de cistina. La única manera de proveer cisteína bioactiva a una célula es en forma de cistina. Si no, no es bioactiva. Una vez que llega al plasma sanguíneo, llega a la célula y ahí sí se dividen las dos moléculas que forman la cistina, las dos moléculas de cisteína. Se une, como dijo el doctor, a los otros dos bloquecitos y limpia la célula. Así es como actúa y así es como nosotros somos. Somos ovejas negras con el doctor. Somos los que decimos, esto sí es posible. Una persona sí puede llegar a los 80 años joven, como ese señor que lo vieron de barba larga, que es joven con juventud acumulada, porque es llegar lo más viejo posible siendo joven. Les agradezco mucho, disculpen que nos tardamos un poco, la parte de deporte para mí es muy importante porque creo que inclusive el deporte disminuye francamente los radicales libres, aunque uno los haga en poca cantidad, y vamos a invitarlo para que hable de la importancia del deportólogo. Cuando cuando el doctor Juan empezó a hablar del diagnóstico cuando uno quiere hacer deporte, me acuerdo cuando fui al gimnasio y me querían hacer un diagnóstico caminando por una línea. Y yo digo, pero ¿cómo? Si caminar por una línea, ¿cómo no lo voy a poder hacer?
y no lo hice ni 3 metros, un problema de balance, me tomaron del balance, lo mismo que le hicieron a esa diapositiva del doctor Juan, me hicieron a mí simplemente para empezar a hacer deporte, porque es importante a cierta edad tener un diagnóstico. Para todos los que son profesionales de la salud, hacemos un Zoom a las 3 de la tarde todos los domingos, que es una presentación acerca del donador de cisteína. La idea no es presentar un tema, sino ahora sí presentar el donador de cisteína. Clau, muchas gracias. No, gracias, doctor. Tenemos 19 minutitos para responder algunas de las preguntas usted y el doctor Juan. Por ahí iniciamos con la de José, doctor Scholko. Muy bien. Dice, el aporte de glutatión al cuerpo nos ayuda con el hecho de mantener nuestra masa muscular y combatir el estrés oxidativo. La respuesta es sí. Y sí, por supuesto, en el caso de que vos hagas un deporte de alto rendimiento, me imagino que querés hablar un minuto también de la creatina. Juan, ¿lo podés poner en unmute? Ahí está. Clau, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Nos podés contar un poquito brevemente la importancia de mantener la masa muscular? Por ejemplo, en este muchacho que de estar no sé cuántas horas entrena un ciclista prácticamente ciego, pero me imagino que debe entrenar varias horas por día. Cuando lo recluyen y tiene que estar en una cama, pierde masa muscular, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, ¿pensás que puede ayudar el donador de cisteína con creatina a mejorar cuando vuelve al entrenamiento? Sí, doctor, lo que sí vemos es que la evidencia científica y en este caso propio, pues lo que hicimos con este corredor de ciclismo fue un resultado excelente con un plan lógicamente nutricional y rehabilitación inmediato. Lo que sí vimos fue que él empezó a perder en su cadena cinética superior izquierda, empezó a perder una gran cantidad de fuerza y proporcionalmente su masa muscular. A tolerabilidad de fuerza, empezamos a hacer unos ejercicios, sobre todo isométricos, y este hombre empezó inmediatamente no solo a mejorar la masa muscular, sino que la tolerancia a los esfuerzos físicos y al dolor era cada vez menos, o sea, había menos dolor, había más capacidad. Esto pues me lleva a una gran alegría. Esto no es un medicamento, sino un complemento que nos ha ayudado sobre todo a esta parte digamos, de la regeneración nuevamente de fibra muscular en personas que han tenido este tipo de lesiones. Con el futbolista tuvimos la misma situación. Este hombre tenía unos dolores articulares, ya Jefferson tiene 3 cirugías con reemplazo de su ligamento cruzado anterior, en una de ellas 2 veces, y él me decía, yo siento dolor. Lógicamente le hacíamos algunas cosas complementarias, pero el manejo de la fuerza, que hicimos un plan con él, y el inicio de la toma del Inmunocal para él fue una maravilla. Él dice que no le duele, y en algunos partidos que logramos analizar con él vimos que su velocidad y su fuerza fue cada vez mejor. Esto pues lo llevó nuevamente al equipo que lo llevó a la gloria nacional, y en este momento están en nacional. O sea, doctor, esto es concluyente, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que unas personas respondan más y en otras menos, pues es lógico, pero es definitivamente una ayuda supremamente importante. Muchas gracias. Carlos dice, ¿hay algunos estudios que puedan demostrar si el glutatión ayuda en la reparación de articulaciones, sobre todo en la reparación de cartílago? Bueno, recuerden de que esto no es glutatión. Algunos, como dijo el doctor, yo me enteré cuando fui por primera vez a Tijuana, que había un cirujano que usaba glutatión intravenoso antes de las cirugías. Esto es un donador de cisteína oral y por eso es tan útil, porque uno no tiene que estar inyectando nada. Entonces sí, esto sí es muy bueno, como mostró. No vas a poder poner de nuevo tu Clau, ¿podés poner la Dime, doc.
cuando empezó a andar rápido, por ahí no estaban prestando atención. La filmina que tiene el doctor, que por supuesto se la voy a robar, no te quepa la menor duda, si podés poner, casi al final el doctor tiene una microfotografía del cartílago. ¿Me equivoco, Juan? No, ahí está, doctor. Este es un artículo que está al final, sí. Más adelante. Ah, no, espera. Más al final. Más al final, sí. Más. Ahí. Ahí, pará. Una para atrás. Muy bien. Entonces, doctor, ni que lo hubiese pensado, ¿no es cierto? Sí, doctor, esto ya es un análisis que se hizo sobre varios efectos que estaba pasando con ese dolor articular. Lo más curioso del todo es que los que trabajamos con articulaciones sabemos que no es propiamente el condrocito el que está porreado, sino esa sinovitis alrededor de la articulación. Lo que sí veo, y es difícil decirlo ante esa pregunta, es que ¿me va a servir como un medicamento? No sé porque no sé qué tanto podamos recuperar y el nivel de oxidación que tiene esa articulación. Lo que sí se ha visto es que este estrés oxidativo es altísimo cuando inicia la osteoartrosis y que inicia desde muy temprana edad a todos nosotros, pero que mejora la oxidación y que complementado con otros productos podemos ver que mejora, digamos, la movilidad y la tolerabilidad a ciertos ejercicios. Lo que sí le puedo decir, doctor, que si se hace complementario a los ejercicios indicados, al plan de rehabilitación, se toma el inmunocal como es, este proceso osteoartrítico se va a disminuir. O sea, esa desgaste puede disminuir, lógicamente, dependiendo del nivel de desgaste que tenga esa articulación. Muy bien, muchas gracias. Mira, ni que lo hubiese pensado, ¿no? Yo cuando la vi dije, me la voy a robar. Dice, los deportistas, ¿cuándo deben consumir el inmunocal? ¿Antes o después de la actividad? Bueno, no te lo voy a contestar como deportista, pero deben tomar 2 veces por día para tener una cantidad, yo como deportista, de que voy a nadar 4 veces por semana o voy al gimnasio 4 veces por semana y me considero deportista de 67 años, tomo 2 veces por día y ahora los deportistas toman mucho más. Mi amigo corre maratón y toma distinto cuando se va acercando la maratón. Disminuye la cantidad de correr en las últimas semanas, creo, y aumenta la cantidad de comida y todo ese tipo de cosas. No me convenció a mí igual, Juan. Maratón no es para mí. Bueno, lo que podemos decir es que es muy individual. Lo que yo hago, por ejemplo, dependiendo del entrenamiento diario, que no es igual siempre, depende de la intensidad o el volumen que tengamos que hacer ese día, yo cambio un poco. Yo normalmente a un deportista de alto rendimiento le digo tome un platinum antes de la competencia y un platinum después de la competencia o del entrenamiento de alta intensidad. ¿Por qué? Porque ese complemento tan alto de la proteína, que es una asimilación tan rápida y tan buena para el organismo, de toda esa pérdida de minerales que tenemos en el esfuerzo físico, esto hace pues que este producto la asimile más rápidamente y el otro componente, la creatina, me va a ayudar todavía a esa parte de la recuperación muscular más rápida. Lo que sí hago también es que a las 8 y 12 horas le doy un MX para que, digamos, ese nivel de antioxidación se mantenga durante todo el día y al otro día esté, digamos, en forma ideal para nuevamente recibir la carga que le toca hacer según su deporte. Perfecto. ¿Qué hace diferente este donador de cisteína para un deportista de sus whey proteins? Muy bien, esta la voy a contestar yo. Yo le ayudo. Lo primero que hizo mi hijo en decirme, papá, yo compro el concentrado de suero de leche 2 kilos a $18. Y entonces le dije clarito que esto, primero no es un concentrado, es un aislado, o sea que es más concentrado todavía. Y que lo más importante de todo lo que estamos hablando es lo que no tiene el suero de leche común, que es una enorme cantidad, como vieron ahí en ese estudio randomizado,
una enorme cantidad de cisteína biodisponible para la célula. Esa cistina que puede, por supuesto, no se puede calentar, no se puede poner en el microondas, etcétera, justamente porque es no desnaturalizada. La cisteína de las pastillas de todos lados son la gran mayoría desnaturalizadas, prácticamente inútiles para la célula, útiles para el farmacéutico que las vende. Esa es mi respuesta. Es la cisteína bioactiva la que llega al intestino delgado. Si yo tomo leche, mucha cisteína de la leche, que es solamente 6 miligramos por gramo de proteína, mientras que yo estoy tomando 36 miligramos por gramo de proteína en cisteína bioactiva, igual que un bebé de pecho. El bebé ese de pecho que si toma 6 meses leche de pecho, mejora su inteligencia en el 7%, disminuye la posibilidad de tener infecciones en el oído, meningitis, disminuye la muerte de cuna, mejora el perfil de colesterol. Si quieren les doy una clase de leche de madre. Estuve en varios programas para producir lo que se llama un hospital baby friendly, que todo el mundo tome leche de madre. Pero bueno, ahora sí vos contestás, ¿qué diferencia hay y por qué vos le debés dar ambas cosas? Que un deportista de alto rendimiento, posiblemente con los 30 gramos de proteína del inmunocal, perdón, del donador de cisteína, no le alcance a Michael Phelps a lograr semejante bicharraco, ¿no? Sí, doctor, lo que sí es cierto es que una cosa es lo comercial y otra cosa es lo real. Yo lo que he visto con algunos, inclusive físico-culturistas, aunque quieren mejorar su masa muscular, ellos compran esas cantidades de proteína, de cajas diferentes, marcas diferentes. La experiencia personal es que he logrado bajar en estos personas casi las 3/4 partes de estas proteínas y que empiecen a tomar el inmunocal y los resultados han sido mucho, mucho mejores. Inclusive tengo la experiencia con mi hijo en Argentina, él jugó fútbol, porque él vive en tu lindo país, vive en Tucumán, jugó en uno de los equipos de ascenso de allá. Tuve la experiencia el año pasado, logré hacerle llegar el inmunocal allá y en 5 semanas logramos mejorar aproximadamente por antropometría 900 gramos de músculo. Él es una persona longilínea de poco músculo y esto es una ganancia que se parece exagerada. Esto ningún nutricionista si lo hay dice, sí, es posible eso. Sí fue posible. Le disminuimos el weight, mejoramos lógicamente la calidad de su nutrición diaria y esto hizo pues que el inmunocal fuera como el abanderado de su ganancia en su fuerza y en su masa muscular. Ahora hay que transferirlo de San Martín de Tucumán al Barcelona. Ya no está jugando, pero está feliz allá. Entonces, dice, en una de sus diapositivas usted comenta que el glutatión repara el ADN. ¿Cómo? Bueno, te voy a contar qué es lo que pasa primero, cómo se daña el ADN. El ADN digamos, la parte fundamental es que se duplica o se copia. Para hacerse proteínas, o sea, para cumplir su misión, todos nosotros en el ADN tenemos códigos de proteínas. Uno de esos códigos es el código del glutatión, que está repetido muchísimas veces. Entonces, cuando se abre el ADN, el ARN, el famoso ARN que todos hablan de los virus, bueno, nosotros tenemos ARN, copia lo que dice el ADN y manda esa información al citoplasma para que fabrique a partir de cisteína, ácido glutámico y glicina, fabrique glutatión. Entonces, ¿qué hace ese glutatión?
permite mantener desoxidada la célula. Así que la célula, cuando divide su ADN, lo tiene que abrir, conseguir todas las cosas para copiarlo, y las enzimas que van copiando, como el que va amurando una ventana, ahí tiene errores las enzimas, tienen errores. Cuanto más desoxidada la célula, menos errores. Por eso es que decimos que repara el ADN, porque realmente la duplicación celular, que es enorme, por ejemplo, yo tengo mi sangre totalmente distinta en glóbulos rojos de lo que tenía hace 3 meses, el glóbulo rojo vive 118, 120 días. Totalmente distinta a mi piel, que dura más o menos. Eso requiere una división constante. Mi piel, estoy por supuesto en la laguna de Chapala, recibe sol, lo que mostró el doctor de la radiación. Si yo no tengo algo que me repare correctamente a la célula, tengo chance de que desarrolle un cáncer. Adelante, Juan, que debes tener 2 horas para hablar. Muchas gracias, Doc. No, esto no cansa. Lo cierto es que usted tiene toda la razón en la manera de la duplicidad y en la reparación del ADN, pero usted tocó un tema ahora muy importante, que es en la célula nerviosa, digamos que es la célula que ahorita tenemos como patrón en la reparación celular. Ahorita hablamos de la neuroplasticidad, y esa neuroplasticidad que tenemos en la célula nerviosa es una paralelo a lo que pasa en la fibra muscular. Entonces, ese informe que tenemos, ese código que tenemos, si no tenemos el adecuado momento para esa reparación, ahí es donde aparece una cantidad de enfermedades de tipo degenerativo que nos están llevando pues a todas estas enfermedades que ya conocemos en nuestros sistemas de salud. Excelente, acá tenés otro médico deportólogo cubano, no sé si estará, Clau, ¿te fijás si está Fidel Antonio? Sí, ahorita lo checo. Él dice, comparto su investigación porque además de resultados deportivos, mejora la calidad de vida. Mi experiencia en Juegos Paralímpicos, donde contacté con delegaciones de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, lo usaban. Sí, ahí está el doctor Fidel. A ver, Fidel, ¿podés hablar? Ya le quité el mudo. Sí, doctor, muy impresionado con el doctor Juan, con su ponencia y por supuesto con la suya. Escuchando aquí, aprendiendo también. Espera, como la gente no va a saber y hay como no sé cuántos miles en el Facebook. Fidel, yo sé que vos sos cubano, estuviste en una de estas ponencias y sos deportólogo también. Estás entrenando gente acá en México. No me acuerdo si estás en Guadalajara, en la Ciudad de México. 2 minutos para contar brevemente. Sí, doctor, estamos acá en Guadalajara, estamos como asesor médico del deporte de CONADE y cuando hablábamos de esto, inicialmente decíamos de nuestra participación en los Juegos Paralímpicos de Londres, en los Parapanamericanos de Toronto y en los Paralímpicos de Río de Janeiro. Y precisamente allí fue donde tuvimos el primer contacto con el inmunocal. No sabíamos de qué se trataba, pero una vez que llegamos aquí a México y fundamentalmente en Guadalajara fue donde pudimos ver cuál es la importancia, nos dedicamos a estudiar más y lo empezamos a utilizar en algunos de los atletas. El doctor hablaba ahorita de la fatiga. Nosotros hablamos de casos de sobreentrenamiento, la fatiga crónica, donde con manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones inmunológicas con cuadros respiratorios muy fuertes en 2 atletas que estaban sobreentrenadas, cómo mejoró en una semana estos cuadros. O sea, que damos una importancia vital como sabemos que él le da al inmunocal, o sea, el donador de cisteína, y ya estamos tratando de llevarlo a otros estados de aquí de México. Anoche tuvimos una conferencia con Zacatecas, hicimos mención del donador de cisteína, muchas personas interesadas, porque verdaderamente sí nos hace falta por la inmensa cantidad de radicales libres que libera el atleta.
Si no me acuerdo, muchas gracias, Fidel, te agradezco mucho por participar. No me acuerdo cómo se llaman, pero sí sé, no sé si hay alguien del grupo, no me acuerdo cómo se llama el equipo de béisbol que lo usa, tanto en México, en la Ciudad de México, si no me equivoco, en Aguascalientes, pero lo voy a buscar, equipo de béisbol profesional, porque realmente... Es Tijuana, Doc. Es el equipo de béisbol de Tijuana, creo que es, ¿no? De Tijuana. Okay. Muy bien. Yo no soy un gran beisbolista, pero sí les puedo hablar de fútbol. Pero sí sé que los beisbolistas que tienen tantas lesiones, yo no sé por qué el beisbolista tiene tantas lesiones, pero sí sé que me olvidé de hablar de algo. La neurodegeneración, ya sea en el boxeo, en el fútbol americano, en el fútbol común, es muy importante. Realmente hoy, cuando uno prende Fox Sport y ve ese UFC y uno dice, ¡ay, la cabeza! ¡Ay, el hígado! ¡Ay! Uno dice, ¿cómo terminan esas células? Lo importante para la rehabilitación y la no muerte de esas células de que las personas tomen el donador de cisteína. Me imagino que, bueno, Fidel ya habló de eso cuando estuvo, él habló ligeramente acerca de otros deportes, pero también creo que hay que considerarlo. Por ejemplo, el equipo de fútbol, soccer de Canadá, de mujeres, lo usa y está disminuyendo mucho las lesiones. Oracle, que es una compañía de atletas de alto rendimiento, solamente profesionales, en los Estados Unidos lo está usando. O sea, y lo está usando no por presión ni pago de la compañía que vende el donador de cisteína, sino para mejorar los atletas. Creo que vamos a contestar una pregunta más. Y Doc, tenemos solamente 2 minutitos. Muy bien. Una proteína de las que compramos en cualquier gimnasio, GNC, Nutriza, etcétera, son productos muy buenos. Sí sirven para los que fueron creados. Sin embargo, no nos ayudan a elevar exactamente lo que acabo de decir, lo dice Carlos Villapando. Una cosa es hacer proteínas y en realidad se sobreusan, vamos a ser sinceros. Si tomamos una medida, bueno, inmunocales, cisteína recubierta con una capa de proteína, etcétera, etcétera, espectacular, muy bien. Si lo tomás antes, ayuda a mejorar el rendimiento de la actividad. Si lo tomás después, recuerden que si ustedes, por ejemplo, toman esto, hay una cantidad para los que somos normales, no el señor que va a correr el Giro de Italia, el que va a correr la maratón de Bogotá, son 42 kilómetros. O sea, es totalmente distinto la fisiología, por eso hay especialistas como el doctor Juan, que se encargan de estudiar eso. Hay 4 o 5 revistas especializadas en medicina del deporte por fuera de las lesiones del deporte. Entonces sí tienen que considerar que es muy difícil hablarlo en 1 hora y media. Dice John, dice doctor, tengo una deportista atleta y en estos días la operaron de las venas varicosas, debe ser. Tiene mucha inflamación debe ser, y adormecimiento de un pie, está preocupada. ¿Cómo le podemos ayudar? Pide un médico vascular, sin embargo, yo ya hablé del inmunocal, perdón, inflamación. Muy bien. Entonces, realmente yo no contesto este tipo de preguntas, sino es sabiendo la edad, qué le pasó, qué tipo de cirugía, etcétera, etcétera. Claudia, ¿podés poner mi email? ¿Lo podés? Creo que sí, doctor. Sí. Gracias. Entonces, vamos a poner el email y ustedes me hacen, pero me dicen, esta señora tiene una cirugía cardíaca, aparte tiene artritis reumatoidea, tiene fibromialgia reumática. Uno no puede contestar si es útil para esta señora o no. Los médicos están a cargo de ella. Esto es un suplemento nutricional. Doctor, para un paciente con linfedema en miembro inferior, ¿puede ayudar? Bueno, según qué linfedema.
si los linfáticos existen, porque recuerden que, por ejemplo, la filariasis, que hay en Centroamérica todavía filariasis, destruye los vasos linfáticos. Así que muchas veces las enfermedades mecánicas, esto es un antioxidante, aumenta el principal antioxidante intracelular. O sea que si uno tiene una hernia o tiene los vasos linfáticos cerrados, uno los puede con cosas mecánicas. Y para el que estuvo en mi, no sé, ¿qué fue? ¿Te acordás que fue un profesional de la salud? Con el señor que tiene el linfedema de uno de los miembros inferiores, le fuimos buscando distintas cosas. Elevamos los pies de la cama, no los pies del señor, los pies de la cama para que 8 horas eso drene hacia arriba, aunque sea a través de las venas. Le sugerimos comprar una bomba secuencial, como las que se usan en el hospital, pero más simples, las que se usan en los aviones cuando uno está 8 o 12 horas, etcétera, etcétera. Puede ser útil, sí, pero puede ser útil en la pesadez, en la inflamación del linfedema, pero el linfedema aparte debe ser tratado por el médico con esas 2 o 3 o 4 medidas que yo les digo. Claudia, tenés carita de... Nos tenemos que ir, Doc, estamos sobre